Bueno, mi gente, en la sección de Nuestra Gente nos enorgullece contar hoy con el escultor y conferenciante boricua Luis Felipe Pasalacua, quien a lo largo de 25 años ha estado divulgando su historia de vida para llevar un mensaje de empoderamiento y lo tenemos aquí con nosotros. Qué bueno que está con nosotros, don Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Cuéntenos un poco primero de qué pueblo usted es natural. Yo nací en Santurce, pero me crié en Guaynabo, en el campo. Cuando Guaynabo tenía campo, pues me crié en el campo, en Guaynabo, sí. Ajá. Qué bien. En una finca. ¿Y cómo, o sea, está en las artes, pero desde niño está envuelto en lo que tiene que ver con las artes? Yo no, ni recuerdo cuando yo tomé una crayola o un lápiz en mi mano, lo he hecho toda la vida. Entonces, de una manera u otra he estado envuelto en las artes, estuve en la danza también fui ilustrador médico cuando veía. Una vez pierdo mi vista, pues decido continuar por un mensaje que recibí en un sueño, ¿verdad? Pues decido continuar adelante en las artes, esta vez como escultor. Y cuando habla de ilustrar cosas médicas, ¿qué era lo que hacía? Yo tenía una compañía en Estados Unidos, se llamaba Worldwide Biomedical Images, y yo lo que hacía era ilustrar los libros de texto de biología. Iba desde escuela elemental hasta escuela de medicina, inclusive me especialicé en ortopedia, yo iba a las cirugías y entonces yo iba dibujando según el médico iba operando y así se podía establecer, para que los estudiantes pudieran estudiar el procedimiento, pues se usaba con mis ilustraciones. Eso es lo que hace un ilustrador médico. Qué interesante, ¿no? Y ahora, entonces pues, llega un diagnóstico y empieza a perder la vista. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo lo que pasó fue que yo cogí un meningitis y la meningitis fue diagnosticada equivocadamente porque fue un hongo, no una bacteria. Entonces estuvo examinando para bacterias y siempre daba negativo la meningitis, hasta que me puse bien grave y un médico me hizo un spinal tap, me sacó el líquido espinal y ahí descubrieron que lo que tenía era una infección por un hongo en el cerebro y como se tardó tanto el diagnóstico me dio hidrocefalia, por poco muero, se llamó hasta la funeraria para el traslado del cadáver. Sobreviví, tenía algo todavía que me faltaba hacer en esta vida y entonces ahí es que pierdo la vista por la inflamación, lo que hizo destruyó el nervio óptico y parte del cerebro, la parte trasera, la occipital, que tiene que ver con la visión. ¿Y cómo ha sido ese proceso de adaptación entonces, una vez que, primero, dando gracias a Dios que sobrevivió, ¿no? Pero ese proceso de adaptación, particularmente cuando estaba dedicado a lo que era dibujo. Sí, bueno, fue en un principio bien terrible. Lo más difícil fue, pues, no ver la cara de mis seres queridos. Es un momento cuando me pasó, porque yo en mi caso fue bien rápido. No hubo un tiempo para ajustarme, por lo tanto, sentía que toda la realidad, todo el mundo que yo había vivido había desaparecido. Estaba aterrorizado de la oscuridad. La oscuridad sentía que me asfixiaba porque la sentía física. El ciego, nosotros los ciegos perdemos lo que es la distancia, el espacio. Entonces, el que ve un espacio que te separa de los objetos, pero cuando te quedas ciego, la oscuridad es como pegado a tu cara, no hay nada que tenga que ver con distancia. Y como es algo de que uno no puede escapar, es una sensación bien asfixiante. Además que yo estaba muy grave, físicamente estaba muy débil, pero luego de eso, pues el encontrarme en un mundo que ya nada de lo que como yo funcionaba como ser humano me funcionaba, porque la vista es el sentido del que más dependemos, por lo tanto ya yo no sabía caminar derecho, no podía pararme derecho, el daño en el cerebro hacía que hasta mi tacto, sentido del tacto no era normal y, perdón, pues era un mundo que era totalmente desconocido, los sonidos me asustaban, no identificaba lo que era. Así que me sentí completamente fuera del lugar, tan así que lo único que pensaba era en suicidarme porque no encontraba cómo relacionarme con el mundo, conmigo mismo, porque ahora este ciego yo no lo conocía, el vidente había desaparecido, yo era un ser completamente desconocido para mí. No sabía cómo relacionarme con mis seres amados porque había una barrera que me lo impedía, inclusive la depresión y el miedo me separaba de ellos. O sea que fue una situación extremadamente difícil
Y me imagino yo, ¿verdad?, que toda persona que se queda ciega o pierde una capacidad pasa por algo parecido, pero fue sumamente fuerte. ¿Y dónde vino entonces ese punto de cambio, donde notó entonces que sí había posibilidades, que sí empezó a descubrir todo eso que tenía adentro? Hablaba también incluso hasta de un sueño que tuvo. Sí, yo pensaba suicidarme y no lo hice porque estaba consciente de que mis seres amados, mi familia habían sufrido tanto con mi gravedad que ya yo no tenía las fuerzas para darle un sufrimiento mayor con el suicidio, y llegó un día en que me cansé tanto de la lucha que me acuerdo que fue bajo la ducha bañándome, ahí exploté y me entregué totalmente a Dios. Fue un proceso de rendición total. Porque yo pienso que para encontrarnos tenemos que perdernos. Y esos momentos en que nos sentimos perdidos y nos rendimos completamente a la luz que está dentro de nuestro corazón, que yo pienso que es la presencia de Dios, la presencia de lo divino, todo cambia. Y ese día yo oré y le dije a Dios que no encontraba mi camino en la oscuridad, que no me quería matar, pero que no sabía qué hacer, dónde ir, cómo independizarme, que por favor, que si tenía un instante, si tenía un momento, que se acordara de mí, porque me sentía muy solo. Y la gran lección que yo aprendí ese día es que cuando nos sentimos muy solos, cuando nos sentimos más desamparados, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Está tan cerca que con cada latido del corazón, con cada respiración nos dice: estoy aquí, dame la oportunidad. Dame la oportunidad de llevarte a mí. Y eso fue lo que yo hice esa noche al entregarme. Yo estaba tan cansado del miedo, del dolor, del sufrimiento, de todo, que me entregué. Y esa noche, en un sueño, tuve una visión donde yo estaba en un lugar totalmente oscuro y vi un fino rayo de luz que descendía e iluminaba una escultura. Y era la escultura de un ángel que salía de la oscuridad, extendiendo su mano a mí, y en su mano lo que había era luz. Me estaba ofreciendo la luz, me estaba ofreciendo mi alma, estaba ofreciéndome el camino fuera de la oscuridad donde yo encostaba. Y me acerqué en el sueño a esa escultura, la observé, pero sentí el deseo de tocarla. Y empecé a tocarla y a explorarla. Y en ese momento de la luz salió una voz que me dijo: esto es lo que quiero que hagas. Y a la mañana siguiente yo me desperté lleno de vida, toda la depresión había desaparecido, nunca había tomado clase de escultura, pero sabía que eso era lo que iba a hacer escultura. Pero fíjese, padre, en ese momento el mensaje no fue completo, no lo entendí completo. ¿Por qué? Porque en ese momento el primer paso era estudiar escultura. Fui el primer estudiante ciego en la historia de Puerto Rico, pero había otro mensaje. Porque esa escultura lo que representaba es a uno mismo. Estaba tocando mi alma, estaba tocando quien verdaderamente yo soy. Cuando yo me di cuenta, una vez termino de estudiar escultura, empiezo mi carrera profesional y empiezo a dar conferencias motivacionales. Y tanta gente con tanto miedo, tanto dolor, tanta necesidad se me acercaba después de las conferencias diciendo que algo les había tocado. Yo entendí que cuando la luz me dijo esto es lo que quiero que hagas, lo que estaba refiriéndose es: toca la vida de tus hermanos, toca la vida de lo que te ven, lo que te conocen, lo que te escuchan. Usa el instrumento que es tu ceguera como un instrumento de luz, como un instrumento de esperanza, como un instrumento que deje saber a otros que podemos levantarnos de cualquier cosa, que nunca estamos solos, que Dios siempre está ahí, pegadito, que solamente está esperando la oportunidad que abramos nuestro corazón y nuestra mente y lo recibamos. Esto es como la misma palabra dice, el barro en manos del alfarero, ¿no? O sea, que como no pudo, mientras estaba usted hablando, estábamos viendo en pantalla a usted trabajando en alguna de sus obras, ahí y estamos viendo parte de eso ahora mismo en pantalla. Las obras que mayormente usted realiza, ¿en qué se distinguen? O sea, ¿qué es lo que mayormente trabaja en la escultura?
Yo exploro mi mundo de ciego. Los ciegos vemos con las manos. Si yo no toco algo, eso no existe, ¿verdad? Especialmente si no hace ruido. Cuando yo empecé a trabajar escultura, yo noté que yo empecé a trabajar desde la perspectiva vidente porque yo era vidente. Y los maestros míos eran videntes. Yo era el primer estudiante ciego. Pero yo me di cuenta que lo que es mi trabajo como artista es poder expresar el movimiento de mis manos sobre un medio. Yo llamo el diálogo. Yo estoy tocando mármol, estoy tocando arcilla, estoy tomando madera y mi mano se mueve sobre ese medio mientras yo lo trabajo y se va estableciendo un diálogo. Yo parto de mi realidad. Yo no puedo, la ceguera, una de las bendiciones que tiene es que yo no puedo copiar a otro artista porque no lo veo, no veo lo que trae. Pues yo tengo que partir de mi realidad. Y si usted ve mi trabajo, tiene mucho movimiento, mucha curva. Cada curva que tiene mi trabajo, lo que demuestra es cómo se movían las manos mientras yo estaba trabajando ese medio. Y eso es lo que yo me especializo. El medio que utilizo es lo que tengo disponible, pero siempre es la misma técnica. Trabajar moviendo las manos y trayendo el conocimiento anatómico que yo tengo como ilustrador médico a las piezas, pero es todo movimiento. Y estas piezas ya ha tenido la oportunidad de que se han reconocido su trabajo también a nivel internacional. Así es, yo he expuesto en el Kennedy Center, he competido representando a Puerto Rico en el 2004 y el 2010 en un festival internacional auspiciado por Very Special Art, donde compiten artistas con distintos tipos de impedimentos de todas partes del mundo y se escogen de cientos de, imagínate, la última vez eran creo que 60 países, habían como 800 artistas y de ahí cogen 100 y esos 100 son los ganadores y esos 100 exponemos y ya en 2 ocasiones he representado a Puerto Rico por primera vez porque Puerto Rico nunca había cualificado. Cuando llego yo, pues entonces gracias a Dios he tenido el privilegio de poder representar a la isla. Bendito sea Dios. Y ahora también se está trabajando incluso hasta un documental y una película sobre su vida y su talento. Sí, tengo un documental está siendo creado por una productora mexicana, Berenice Manjarres, pero también estamos en conversaciones para hacer una película de largometraje de cine que se llama Bronze, The Life of Luis Felipe Pasalacqua, y estamos en conversaciones, pero esa es de cine, de largometraje, y es una película basada en mi vida, ya con actores y todo este tipo de cosas. La verdad es que pues, qué bendición, ¿no? Y que el Señor de alguna manera le haya dado ese sentido de vida y ese sentido de dirección a lo que sería la verdadera vocación realmente. Porque incluso, como comenta de que sus conocimientos de ilustrador médico le ayudan ahora también para esos procesos anatómicos en la escultura. Por eso es que yo siempre digo, Dios ni desperdicia ni se equivoca. Cualquier experiencia que hemos utilizado que hemos atravesado en nuestra vida, buena o mala, esa experiencia nos sirve para crear. Y como artista o cualquier ser humano, porque todo ser humano está creando su propia vida a medida que la vive. Pues entonces toda experiencia que hemos pasado precisamente ha sido un regalo para que nosotros lo podamos utilizar. Yo que ilustraba, que usaba mi vista para poder crear cosas de medicina, mira, esa habilidad, lo que estudié, ahora lo uso como escultura, aunque soy ciego. Y la verdad es que posiblemente el Señor le ha dado más visión de lo que somos videntes en este momento. Así que le agradezco que haya estado con nosotros, deseándole el mayor de los éxitos en esa encomienda, en esos nuevos proyectos. Si alguna persona quisiera información de esas esculturas o de las diferentes actividades o charlas que usted también da, ¿dónde pueden conseguirlo? En YouTube tengo un canal, Luis Felipe Pasalacqua, lo pueden buscar en YouTube. Pueden también en Facebook, Luis F. También bajo mi nombre, y mi correo electrónico, luisfpasalacqua@gmail. Bueno, pues muchísimas gracias, don Luis, por estar con nosotros y compartir ese testimonio. La verdad es que mucho para aprender tenemos. Y como me encantó la frase que dijo, el Señor no desperdicia ni se equivoca. No desperdicia ni se equivoca. Me encantó esa frase. Pues nosotros vamos a hacer ahora una pausa y vamos a seguir conversando sobre la demencia y el Alzheimer y estará con nosotros la gerontóloga clínica Mayra Ortiz. Así que, mi gente, aquí ya volvemos en la próxima intervención. No se vayan.